Bueno, vamos a entrar al tema de calderas. En calderas vamos a tener de dos tipos, las calderas pirotubulares y acuatubulares. Una caldera pirotubular lo que tiene en específico es que el calor va a fluir a través de una fuente de alimentación. Puede ser un gas que está caliente, pero este va a estar circulando a través de las tuberías y la alimentación que nosotros vamos a tener va a ser de forma externa. Aquí, por lo que podemos ver, esta caldera pirotubular, la característica es que podemos manejar grandes volúmenes de agua, pero pues no la vamos a calentar tan eficientemente porque el calor está distribuyéndose a través de un gran volumen. ¿Ok? Entonces entra agua y va a salir vapor, lo podemos calentar y el gas está cediendo el calor en este punto para que el agua que estamos alimentando se convierta en vapor. ¿Ok? Ese es por esa parte. Aquí podemos ver un esquema más en específico. Nuestra pirotubular. Estamos generando nuestro calor a través de la tubería. Se va escapando. Entra agua y sale vapor. Y todo este volumen se está transfiriendo el calor de nuestro, digámoslo así, de nuestra fuente de calor a el agua que está entrando y se evapora. ¿Ok? Ese es de una pirotubular. Una acuatubular, en esta es inversamente, el agua va a través de las tuberías, pero se genera un menor volumen, pero se puede calentar muchísimo más que una acuatubular, no una pirotubular. En este caso, si suministramos a través de las tuberías nuestra agua y el fuego está alrededor. En el volumen anterior, el agua estaba en el volumen exterior, pero ahora nuestra caldera, nuestra fuente de calor está en la parte exterior, lo que hace que se caliente esta parte y produzca que a la hora de evaporar el agua salga por otra tubería. ¿Ok? El calor, bueno, se genera una mayor transferencia de calor y es un poquito más efectiva para calentar esta parte. Nos genera menos volumen, pero nos genera un vapor sobrecalentado a una mayor temperatura. El diagrama es el siguiente. Ahora el horno está en la parte exterior y el agua fluye por las tuberías. ¿Ok? De nuestra ecuación de volumen de control vamos a tener lo siguiente. La primera cosa, en una caldera no aumentamos la presión es constante, entonces eso nos va a definir muchas cosas. Segunda, no metemos trabajo ni sale trabajo de una caldera, o si sale es despreciable, casi lo podemos asignar que vale cero. Asimismo, también la energía cinética y la energía potencial. Entonces, de nuestra ecuación de volumen de control, vamos a tener que la potencia generada, la variación de la energía cinética y la variación de la energía potencial se puede despreciar. Y finalmente, nuestra tasa de transferencia de calor o nuestro flujo de calor va a ser dado por el flujo másico que estamos haciendo por la entalpía de salida. Nos le vamos a poner entalpía de salida menos la entalpía de entrada a la caldera. ¿Ok? Aquí sería la salida, que está saliendo como vapor y está entrando como agua. Bueno, se está suministrando aquí a entrada. Estamos suministrando agua. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a tener que a una caldera con un diámetro, tiene una tubería en la cual suministramos agua y esta tiene un diámetro constante de 150 milímetros. De aquí nosotros vamos a saber que a la entrada estamos suministrando a una presión de 5 megapascales y a una temperatura de 40 grados centígrados. Está saliendo a una temperatura de 500 grados centígrados y una velocidad de 90 metros por segundo. ¿Ok? Lo que nosotros queremos encontrar es el flujo volumétrico que está, bueno, que está suministrado acá y la velocidad de entrada del agua. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a tener nuestro diagrama.
Vamos a dibujarlo. Recuerden que es el diagrama, presión, volumen específico. De aquí, dibujando la curva, recordemos que es algo de esta forma. Y lo que vamos a hacer es manejar estas dos temperaturas. Recordemos que en nuestro diagrama presión-volumen, nuestras temperaturas no están, bueno, están dibujadas con isotermas, las cuales a medida que vamos en esta parte subiendo, digámoslo así, va subiendo la temperatura. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener que eh, una temperatura de 40 grados se puede comportar de esta forma. Va a llegar en este punto, en esta parte, y acá se me va a comportar de esta forma. Ese podría ser nuestra temperatura de 40 grados, pero si yo quiero, digámoslo así, tener otra temperatura, por ejemplo la de acá, la de 500, me puedo dibujar también mi diagrama con mi isoterma. Y me va a quedar de esta forma. ¿Ok? Entonces, supongamos que esta es la temperatura final que estamos manejando en mi caldera de 500 grados centígrados. Y esta de acá abajito va a ser la temperatura con la que entra de 40 grados centígrados. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros estamos metiendo agua, lo estamos metiendo, por lo general se maneja que es un líquido comprimido. Entonces, vamos a hacer el siguiente asunción. Vamos a suponer que está entrando acá, pero lo que está saliendo, preferentemente siempre de una caldera se busca que se salga un vapor sobrecalentado. Entonces se está desplazando horizontalmente, bueno, hasta intersectar la temperatura aquí de 500 grados centígrados y estamos generando un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Está manteniéndose la presión constante, que serían los 5 megapascales, y pues nosotros vamos a encontrar estas situaciones. Vamos a encontrar un volumen específico en el punto inicial y cuando es líquido comprimido, obviamente vamos a buscar en las tablas del líquido comprimido y a una temperatura de 500 grados centígrados vamos a generar también otro volumen específico. Ahora, para hacer nuestros cálculos, pues vamos a ocuparnos nuestra fórmula, que es nuestra tasa de transferencia de calor o nuestro flujo de calor va a ser igual al flujo másico por la diferencia de las entalpías H2 menos H1. También vamos a tener que nuestro flujo másico es el flujo volumétrico por la densidad, o lo podemos manejar que nuestro flujo másico va a ser nuestro flujo volumétrico. La densidad, recordamos que es 1 entre el volumen específico, entonces lo podemos manejar de esta forma. El flujo volumétrico entre el volumen específico de esa parte. Ahora aquí hay que tener mucho cuidado. En nuestra caldera vamos a tener flujo constante, entonces este no va a cambiar, pero el flujo del gas, el flujo volumétrico del gas y el volumen específico del gas sí va a cambiar. Entonces, aquí lo podemos calcular como el volumen, el flujo volumétrico a la entrada entre el volumen específico a la entrada, o el flujo volumétrico a la salida entre el volumen específico a la salida. También recordando que el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. ¿Ok? Entonces, ya de aquí ya tenemos nuestras ecuaciones que nos ayudarán a encontrar nuestros datos. Aquí, por ejemplo, me dicen calcular el flujo volumétrico y la velocidad de entrada del agua. Ahora, nosotros primero, para el flujo volumétrico,
necesitamos velocidad por área. De acá no tenemos la velocidad de entrada, pero sí tenemos la velocidad de salida. Entonces podemos ocupar y encontrar el flujo volumétrico a la salida y necesitamos también estos datos, los volúmenes específicos tanto en la entrada y en la salida. Entonces vamos a calcular eso a partir de tablas. Para encontrar en tablas, primero, está entrando líquido comprimido. A nuestra caldera. Los datos que tenemos es la presión que entra son 5 megapascales, la temperatura de entrada, que sería de 40 grados centígrados, y está saliendo vapor sobrecalentado, en el cual la presión es la misma, la presión es de 5 megapascales, y la temperatura de salida está siendo de 500 grados centígrados. De este se pueden calcular dos cosas a partir de tablas, el volumen específico y la entalpía. Entonces vamos a irnos a tablas para calcular de cada uno de esos. Para el primer caso en el cual tenemos líquido comprimido, vamos a agarrar y vamos a tener que es agua líquida comprimida, la presión es de 5 megapascales y la temperatura es de 40 grados, que sería esta parte, lo que nosotros vamos a ocupar. Vamos a ocupar tanto el volumen específico y la entalpía. Para este dato de vapor sobrecalentado, vamos a igual tomar 5 megapascales de presión y a una temperatura de 500 grados. Entonces, vamos a nuestra tabla de 5 megapascales y vamos a encontrar esta línea a 500 grados, que es esta de acá. Vamos a tomar en específico este dato y este dato. Ya que tenemos estos datos, también para nuestros cálculos nos conviene el área. El área, acordémonos que es en función del diámetro que nos están dando, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso, sustituyendo, me va a quedar que es pi por el diámetro, lo tenemos que agarrar en metros, entonces es 0.15 metros al cuadrado sobre 4. Y el área nos va a dar 0.01767 metros cuadrados. ¿Ok? Ya tenemos el área, ya tenemos nuestros volúmenes específicos y ya tenemos nuestras velocidades. Entonces, yo puedo calcular el flujo volumétrico a la salida porque yo cuento con la velocidad. Entonces, si yo encuentro el flujo volumétrico a la salida, puedo obtener este dato. Ya encontré también el volumen específico y ya puedo encontrar el flujo másico. Entonces, vamos a encontrar ese flujo volumétrico a la salida. El flujo volumétrico a la salida va a ser igual a la velocidad con la que está saliendo, que sería en este caso los 90 metros por segundo, por el área, dándonos 1.59 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Metros por metros cuadrados es metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya tenemos el flujo volumétrico de lo que está saliendo. Si yo quiero el flujo másico, va a ser igual a, en esta parte es el flujo volumétrico de la salida entre el volumen específico a la salida. En este caso sería el 1.59 que acabamos de encontrar en metros cúbicos por segundo entre el volumen específico a la salida. El volumen específico a la salida es este dato. Y noten que por análisis dimensional, metros cúbicos con metros cúbicos se van y me va a dar kilogramos por segundo. Entonces, esto me va a quedar 23.18
kilogramos por segundo. Ese es mi flujo másico. Ya que yo tengo mi flujo másico, yo puedo encontrar, bueno, es el mismo flujo másico de entrada y de salida. No podemos crear materia de la nada en esta caldera. Entonces, ese es mi flujo másico, y si yo ya quiero encontrar el flujo volumétrico a la entrada y la velocidad de entrada, simplemente pues ya puedo a partir de esta ecuación de acá encontrarlo. Vamos a agarrar y vamos a despejar el flujo volumétrico a la entrada. Me va a quedar que el flujo volumétrico a la entrada simplemente es el flujo másico que estamos teniendo por el volumen específico a la entrada. En este caso los datos sería el 23.18 kilogramos por segundo que acabamos de encontrar por el volumen específico a la entrada, que sería este de acá. Como podemos ver, el resultado va a ser 0.02331. En este caso serían las unidades, kilogramos con kilogramos se me van, y serían metros cúbicos por segundo. Como se puede notar, el flujo volumétrico a la entrada es menor que el de salida, sí, porque aquí está saliendo vapor de agua, pero aquí está entrando el líquido comprimido, que sería bueno, el suministro de nuestra caldera. Ahora, ya que tenemos el volumen, el flujo volumétrico, esto nos va a quedar 1.32 metros por segundo. ¿Ok? Aquí pues la velocidad de entrada pues es menor a la de salida, porque pues aquí estamos suministrando líquido comprimido, y aquí estamos, está saliendo vapor. ¿Ok? Entonces, esa es esa parte, hasta ahí nos pide el problema, pero podemos sacar otro dato extra. Ya que tenemos el flujo másico y en las entalpías, podemos encontrar la tasa de transferencia de calor que está haciendo la caldera a el agua para que ésta se convierta de líquido comprimido a vapor. Entonces, recordando nuestra fórmula, es mi tasa de transferencia de calor va a ser igual a mi flujo másico por la entalpía de salida menos mi entalpía de entrada. Sustituyendo los datos, va a ser mi flujo másico por mi entalpía de salida, que es de vapor sobrecalentado, menos mi entalpía de entrada, que es de líquido comprimido, en kilojoules sobre kilogramos. Haciendo análisis dimensional, kilogramos con kilogramos se me van, y me va a quedar kilojoules sobre segundo. Ya el cálculo me queda 75.630.54 kilojoules sobre segundo, o lo que es lo mismo, 75.630.54, y las unidades son kilowatts. Ok, este dato más adelante en otras materias nos va a servir, porque es el calor que se está desprendiendo, bueno, que está generándose dentro de la caldera, que se está pasando de nuestra fuente de calor a nuestro líquido comprimido para poder evaporarlo, y así poder generar el ciclo que se genera dentro de una caldera. ¿Ok? Entonces, eso sería todo de esta parte de caldera.